Esta mañana estoy aquí con ustedes para platicar y presentarles una breve charla que titulé El entorno digital como catalizador positivo para la igualdad. Y les cuento un poco por qué surgió este título y por qué surgió este tema. Hemos estado desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres algo preocupadas por el entorno de violencia, el encono y la polarización que encontramos hoy en día en las redes sociales y en el espacio digital, sobre todo cuando se trata de temáticas que tienden a buscar la igualdad, el acceso a derechos, el crecimiento de oportunidades de niñas, de mujeres y de jóvenes, también de los grupos de la diversidad sexual, por ejemplo, o de grupos que están de alguna manera siendo marginados y excluidos del diálogo y de la conversación. Entonces, en ese sentido, me interesa mucho que podamos reflexionar en torno a este clima social que se da en redes y que podamos ir generando conciencia para buscar estrategias para disminuir esta polarización y para encontrar formas de debatir, de disentir, pero de manera respetuosa, de manera cálida, de manera abierta a escuchar y a construir a partir de miradas diferentes. Entonces, es lo que vamos a tratar de construir en esta charla el día de hoy. Espero que sea muy provechosa para ustedes y a mí me da mucho gusto de verdad estar aquí con ustedes para construir esta conversación. Les platico que para nosotras debatir es sin duda un proceso vital para la democracia y para la igualdad. Debatir es como ese ejercicio de gimnasia socrática que nos permite poner en juego nuestros mejores argumentos y a la vez poder escuchar los argumentos de las otras y de los otros, que muchas veces son muy distintos y muy diferentes a nosotros. Entonces, el chiste y la clave creo que está en debatir en condiciones de igualdad, en condiciones de respeto mutuo y sobre todo de reconocimiento de las habilidades y los recursos que tiene la otra persona y que está poniendo en juego en el debate. Creo firmemente que para construir una cultura democrática debemos avanzar seriamente hacia la escucha, hacia el respeto y hacia la nueva representatividad, es decir, hacia permitir que otras voces y otros rostros estén también colocados en el imaginario social y sean parte del debate para construir un imaginario mucho más amplio y mucho más incluyente. ¿Qué tendríamos entonces que hacer? Pues hay que tratar de cultivar el debate, ¿sí? Aquí les mencionaré algunas estrategias que me parece que debemos colocar para ir cultivando el debate y para ir recuperando la importancia del debate en la construcción de la vida democrática. Primero que nada hay que cuidar la libertad de expresión, entender la libertad de expresión como un derecho y ser conscientes de que todas las personas tienen este derecho y que entonces debemos generar las condiciones para que esta libertad de expresión se dé y que cada quien pueda expresar su pensar y su sentir libre y abiertamente, por supuesto, en unas condiciones de diálogo y de respeto importantes para generar este entorno y este espacio. Esto hará sin duda que crezca el debate público y que disminuya la violencia. Soy una convencida de que en la medida en que nos animemos a conversar abiertamente, ¿sí?, en condiciones de igualdad y de respeto, la violencia irá decreciendo y se irán generando otras condiciones mucho más favorables para este debate. Por otro lado, hay que fomentar la escucha y el intercambio. Es decir, cuando yo estoy escuchando la postura de alguien más, es muy importante que yo esté abierta a escucharla de verdad, ¿sí?, a abrir mis sentidos, mi mente y mi corazón a escuchar a la persona y de esta manera no estar pensando, ¿cómo le contrapunteo? ¿Cómo le debato? ¿Cómo le contraargumento? Sino realmente escuchar para entender cuál es su postura y entonces poder plantear mis argumentos de una mejor manera. Entendamos también que hay que buscar la forma de que es necesario, así como expresarnos, también dar acceso a otras voces que no necesariamente han sido escuchadas ni tomadas en cuenta y abrir esos espacios para que este intercambio mucho más libre y abierto se dé. Es muy importante que podamos expresarnos sin censura, claro, pero también poder garantizar que no haya agresiones posteriores a esta expresión, ¿sí?, que podamos permitir que la gente se exprese, que nosotras mismas nos expresemos y a la vez poder dialogar y conversar en torno a esas expresiones sin agredirnos. En ese sentido, buscar la moderación de los discursos, que no quiere decir el silenciamiento de los discursos, sino buscar que el tono sea siempre amable, siempre invitador, siempre reflexivo y no agresivo y de encono y de resistencia, ¿no? Y en este sentido, todas las personas que participamos en el debate somos responsables. Las y los opinadores, las y los periodistas, pero también quienes formamos parte del servicio público y del ámbito
estatal y de gobierno también tenemos una responsabilidad para generar estas condiciones. Nos preguntaremos entonces si es que tiene límites la libertad de expresión. Si la entendemos como un derecho, diríamos pues no hay límites, no debiera haber límites para la libertad de expresión. Sin embargo, hay ciertas condiciones que debemos buscar y procurar para que la libertad de expresión sea de verdad un derecho accesible a todas las personas y no solo de unos cuantos, ¿sí? Hemos visto a lo largo de estos últimos años que hay tensiones que se generan en la relación entre la libertad de expresión y la igualdad. Y estos provienen, sin duda, de la evolución que han tenido ambos conceptos en las últimas décadas. La noción, por ejemplo, de igualdad estructural ahora nos ha hecho ser mucho más conscientes de que tenemos una responsabilidad para generar estas condiciones de igualdad que permitan que todas las personas entonces puedan acceder a todos los espacios donde su opinión pueda ser tomada en cuenta y donde su opinión valga igual que la de todas las personas. Entonces, en ese sentido, todas y todas tenemos, digamos, una responsabilidad social para garantizar estas condiciones de igualdad para la libertad de expresión. Y podemos decir entonces que la libertad de expresión es una noción que va transitando de una idea más individual a una idea más colectiva, en donde tenemos que procurar que justo se considere una herramienta para el debate público y para el debate democrático, y que como Estado y como gobierno tenemos también una responsabilidad para facilitarla y para garantizarla. Nos preguntaremos entonces cuál sería la relación entre la libertad de expresión y la igualdad. Sin duda es una relación muy estrecha y que nos ha llevado a cuestionarnos en qué momento existen estos límites y en qué momento se pueden atravesar estos límites. Yo soy una convencida de que los límites para la igualdad y para la libertad de expresión se rompen cuando hay violencia, cuando hay encono y cuando hay una opresión o una minimización de quienes participan en ella. Y entonces, en ese sentido, tendremos que considerar el derecho a la expresión y el derecho a la igualdad como derechos interdependientes y que se apoyan mutuamente. Es decir, no podemos decir unas personas sí tienen derecho a opinar y a expresar libremente su opinión y su argumentación y otras personas no. Si de verdad consideramos la igualdad como un derecho y consideramos a todas las personas iguales en derechos, en dignidad y en capacidades, ¿sí? Tendríamos que generar entonces las condiciones para que todas las voces sean escuchadas y para que todas las voces sean vistas y atendidas desde un respeto igualitario y equitativo y justo para todas, ¿no? Y esa es una tarea muy importante, no solo de los medios de comunicación y de las redes sociales, sino también de los espacios públicos que vamos construyendo para que esta expresión sea posible. Y en ese sentido, entonces, podríamos pensar cuándo estas condiciones no son posibles o no son viables o se ven entorpecidas. Y yo soy una convencida también de que en algunas ocasiones, cuando hay expresiones de odio, de violencia y de discriminación, no se posibilita la libertad de expresión y mucho menos la igualdad. Tenemos que ser muy conscientes de que los discursos de odio no son discursos legítimos ni válidos porque se basan principalmente en negar la existencia de otras personas, en negarles el reconocimiento, en negarles sus derechos y su dignidad como seres humanos y como personas. Entonces, este tipo de discursos lo que hacen es incitar a la violencia o al odio, en particular contra un grupo o contra una colectividad que por algunas circunstancias históricas de la vida han sido considerados y menospreciados y desvalidados de manera diferenciada y desigual. Y entonces justo lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que esta situación cambie y puedan entrar en una posición equitativa y con la misma oportunidad de participar y de opinar. La presencia de este tipo de discursos, de los discursos de odio y de violencia, sin duda empobrece el debate público y, por tanto, la calidad de la democracia. La Organización de las Naciones Unidas define los discursos de odio de la siguiente manera. Dice, son cualquier tipo de discurso escrito o conductual que ataca o usa un lenguaje peyorativo o discriminatorio hacia una persona o grupo sobre la base de lo que son, es decir, sobre la base de su religión, de su pertenencia étnica, de su nacionalidad, de su edad, de su color de piel, de su clase social, de su identidad sexogenérica, de su orientación sexual o de cualquier otro tipo de factor identitario, ¿sí?
En un estudio que recientemente realizó una organización argentina que se llama Comunicación para la Igualdad, que fue justo realizado el año pasado, lo que se veía es que uno de los datos que a mí me llamó mucho la atención a la hora de revisar esta información es que 46% de las activistas feministas y de los grupos de la diversidad sexual habían sido blanco de acciones coordinadas en su contra. Y debido a estos ataques y a este rechazo, en redes sociales sobre todo y en el ámbito y en el campo del Internet, 50% de estas activistas y de estas agrupaciones redujeron su diálogo y sus conversaciones y sus debates con los grupos que son considerados antigénero, digámoslo así, o sea, que digamos que creen que no hay una diversidad sexual, que creen que no hay una diversidad y una multiplicidad de maneras de identificarnos como personas y como seres humanos, se dio un decremento entonces de este debate y de esta presencia de estos grupos en el ámbito de las redes sociales y en el ámbito digital, ¿no? Lo cual sin duda es una pérdida social para todos los que participamos en este campo, ¿no? Entonces, en ese sentido considero que lo que hay que buscar son formas de resistir y de reconfigurar estos discursos de violencia y de discriminación para superarlos, para sortearlos y para aprovechar la potencia positiva del espacio virtual. Es decir, hay que reconocer que el espacio virtual nos abre muchísimos caminos de comunicación, de divulgación de información y de acceso a personas y agrupaciones a las que no necesariamente podemos llegar presencialmente. Entonces hay que acceder a ellos, pero hay que enfrentarlos con más y con mejor discurso y no con menos, ¿no? Y entonces hay ejemplos muy positivos de estas formas creativas de contrarrestar estos discursos negativos o de odio, como por ejemplo las acciones que se realizaron y que se han venido realizando a lo largo de los últimos 4 años más o menos, con la etiqueta Ni Una Menos. Sin duda es la situación que ocurre en cuanto a los feminicidios y en cuanto a la violencia específica hacia las niñas, las jóvenes y las mujeres, es una situación muy dolorosa que vivimos en el mundo entero, pero que se ha incrementado específicamente en los países latinoamericanos. En ese sentido, la estrategia creativa del hashtag Ni Una Menos ha sido una de las más potentes en las redes y en el ámbito digital en toda Latinoamérica y ha sumado a agrupaciones, a colectivas, a influencers, incluso a gobiernos y a mandatarios y mandatarias que se han unido a esta causa tan necesaria y tan loable. Entonces, esta ha sido una estrategia de que en lugar de usar una visión negativa, este hashtag ha venido a posicionarse y a contrarrestar estos discursos para poderlo posicionar como una preocupación común. Sin duda también hay que ser conscientes de que existe una representación y experiencias diferenciadas en torno a el debate virtual que viven las mujeres y los hombres. Ha habido muchos análisis muy interesantes que nos permiten darnos cuenta de que lo que viven los varones y los hombres en el mundo digital cuando posicionan sus argumentos y cuando defienden sus posturas es muy distinto a lo que viven las mujeres y las jóvenes y las niñas. Por una situación que tiene que ver con la cultura todavía muy machista y patriarcal en la que vivimos en el mundo latinoamericano, los hombres por lo general, cuando plantean sus puntos de vista y su opinión, son cuestionados en torno a sus argumentaciones, pero no tanto en cómo iban vestidos, en si tienen una historia familiar de algún modo, si son divorciados, si no, si tienen hijos o no, si sus hijos se quedan solos mientras ellos están posicionando su postura en las redes sociales. En cambio, cuando las mujeres opinan, en general, la crítica va no tanto a lo que ellas colocan, a sus argumentaciones y a lo que ellas debaten, sino a cómo van vestidas, a si están flacas o no están flacas, a si son guapas o no son guapas, a si llevan un escote pronunciado o no, e incluso se cuestiona sus decisiones personales y su vida familiar y su vida sexual, por ejemplo, e íntima, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres en las redes sociales se enfrentan cotidianamente a insultos que tienen poco que ver con sus argumentaciones y con su defensa y que tienen más que ver con su vida personal, ¿no? Y entonces, en este sentido, hay que ser muy conscientes de que estos ataques desafortunadamente todavía están colocados en el ámbito público y en el ámbito de las redes sociales y tenemos que encontrar estrategias para poder transitar a desmentir y desmontar ese tipo de ataques y a que sean nuestros argumentos y la defensa que nosotros hacemos de nuestras posturas lo que cuente y lo que pesa. Para ello hay que visibilizar
estos ataques y hay que decir, a ver, ¿qué tiene que ver si viene con una chamarra de mezclilla o si viene con una blusa escotada a decir su opinión? Esa es la manera de ella de vestirse y no tiene nada que ver con lo que está opinando. Pero hay que ser conscientes de que esto está sucediendo, visibilizarlo para poder desmontarlo poco a poco. Por otro lado, también hay que reconocer que como mujeres todavía desafortunadamente escribir y opinar, sobre todo en el espacio digital, ¿sí? En el espacio y en el campo de las redes sociales, pasa por hacerse vulnerable, pasa por, de alguna manera, y esto lo retomo de una feminista que yo aprecio mucho, una feminista colombiana que se llama Catalina Ruiz Navarro, y ella planteaba y decía, escribir pasa por hacerse vulnerable, dice, decir las opiniones en público es desnudarse un poquito cada vez, porque así nos tratan, como si fuéramos una mujer desnuda que camina en público. Entonces ella dice y ella plantea que los insultos en redes en muchas ocasiones terminan por definir cuándo participamos o no, en qué espacios estamos, si estamos en Twitter, si estamos en Instagram, si estamos en Facebook, porque nos hace decir, ¿no sabes qué? Mejor a ese espacio no me muestro porque voy a recibir esos ataques personales y no profesionales en torno a lo que estoy opinando. Entonces, de alguna manera hay que ser conscientes de que Internet termina por calcar las vulnerabilidades y las discriminaciones que vivimos en la vida cotidiana o en el espacio público, en la calle, muchas veces al ámbito virtual. Creo que hay que ser conscientes de que esto sucede para entonces buscar estrategias para ir desmontando e ir posicionando y colocando la voz de las mujeres cada vez con más firmeza, cada vez con más claridad y con más respeto para que podamos desmontar estas violencias y estas discriminaciones. En ese sentido, se requiere que podamos construir la voz de las mujeres desde nuestro reconocimiento como una multiplicidad de voces. O sea, no hay una sola mujer igual a otras, ¿sí? Las mujeres somos diversas, somos múltiples y tenemos múltiples formas de expresarnos y de posicionar nuestras posturas y nuestra manera de entender el mundo y de pensar. Y entonces hay que buscar que esas miradas tan distintas y tan diversas estén colocadas en los múltiples escenarios de la virtualidad y del mundo digital. En Internet, por supuesto, hay que ser también conscientes de que en Internet, a diferencia del espacio público, cuando una persona nos agrede, ¿sí? O nos ofende, la sanción es mucho menor. A pesar de que hemos avanzado y que tenemos leyes que empiezan a regular este tipo de ataques, todavía estas leyes no funcionan como deberían y no han logrado transitar para poder generar sanciones oportunas y adecuadas. Hay que reconocer que la persona muchas veces se protege atrás de la pantalla y entonces no siente, digamos, esta interacción con la persona y con la mujer a la que está agrediendo y se siente mucho más campante y mucho más libre para hacer este tipo de ataques, ¿no? Y entonces hay que poder ser conscientes de que esto sucede para buscar estrategias que reviertan estos ataques y que, por supuesto, podamos también encontrar maneras de que la sanción legal ocurra, pero también la sanción social, ¿sí? Nos toca a nosotros también como sociedad y como colectividades buscar la manera de sancionar y decir por ningún motivo vamos a permitir este tipo de ataques, este tipo de discriminaciones y este tipo de rechazos que lo único que hacen es ir en detrimento de la dignidad de la persona y en detrimento del debate público y de la democracia. Otra estrategia también que es muy importante es la de hablar en voz alta. En este sentido, asegurar los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión, a decidir libremente y a la integridad de la persona, tienen que interrelacionarse y tienen que colocarse con mucha claridad. Darnos cuenta que estos ataques, atacar a una persona, nos afecta a todas las demás personas. Y tenemos entonces que ser conscientes de que muchas veces estos ataques también se deben a que hay relaciones desiguales de poder y que nosotros tenemos que generar condiciones equitativas para que todas las personas participen de la misma manera. Por eso, la invitación de esta charla es a que hablemos en voz alta y que no quiere decir que tengamos que contestar los ataques personales, pero sí poder garantizar que de alguna u otra manera podamos visibilizar estas violencias y solidarizarnos cuando ellas ocurren para poder generar, digamos, un trato cordial, un trato cálido y un trato respetuoso para todas las personas que decidan participar. Esto entonces implica, sin duda, participar, sumar las voces y no abandonar los espacios.
¿sí? Si ya entramos al espacio digital, no hay que salirnos de él, hay que mantenernos de él, hay que acuerparnos, hay que agruparnos para estar en él y solidarizarnos unas con otras para que no tengamos que decir, no, ha sido tanto el ataque que yo mejor me salgo de esta plataforma o de esta línea de comunicación, ¿sí? Hay que ser conscientes de que cada vez que una persona tiene miedo a hablar en línea, nos están silenciando un poquito a todas, ¿sí? Y hay que ser conscientes también de que las leyes y las medidas penales están empezando a crecer, están empezando a fortalecerse, pero no son todas todavía suficientes, ¿sí? Hay que construir espacios menos hostiles, espacios más amables para todas y todas, reconociendo que el disentir, el no estar de acuerdo, es parte de la fuerza vital del debate público en una democracia, ¿sí? Y que entonces disentir no está mal. Podemos decir, oye, no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, no estoy de acuerdo con tu postura, yo tengo una postura diferente, pero que hay formas adecuadas y respetuosas de disentir y de colocar este debate para que las discusiones sean productivas y sean enriquecedoras. También requiere y exige que vayamos formándonos en ciudadanía digital. ¿Qué implica la ciudadanía digital? La ciudadanía digital implica escuchar, ¿sí? Escuchar con respeto, con apertura y con inteligencia, ¿sí? Cuidar la manera en la que planteo mis posturas, siendo muy consciente de que eso que yo planteo, ¿sí? Va a tener un impacto en las otras personas y que puede haber personas que piensan completamente opuesto a cómo pienso yo. Entonces, ser muy estratégicas en cómo comunicamos, cómo decimos lo que decimos, para que pueda llegar el mensaje que realmente quiero transmitir y ser escuchado abiertamente. Por otro lado, también abrirnos al diálogo, ¿sí? Abrirnos al debate y escuchar esas posturas que no van a estar de acuerdo con nosotros, ¿sí? Abrirnos a la reflexión, ser capaces de decir, a ver, esto que me está planteando no lo había escuchado, y abrirnos a poder replantear a veces nuestros argumentos, ¿sí? Tomando en cuenta la opinión de las otros y de las otras, ¿sí? Y, por supuesto, respetarnos mutuamente, ¿no? Y respetarnos colectivamente, ¿no? Es muy importante que podamos seguir también haciendo estos debates y esta construcción dialogada de manera colectiva, no solo de manera individual, sino poder invitar a las colectividades y a las agrupaciones a que también puedan posicionarse y presentarse como colectivos y como grupos para que las otras personas también se den cuenta que no se trata solo de una mirada individual, sino que es una mirada que representa, ¿sí? A muchos grupos que desafortunadamente en muchas ocasiones han sido descolocados, discriminados y no tratados con justicia y con igualdad, ¿sí? Por otro lado, reitero la importancia de la regulación social, que va más allá de las leyes, ¿sí? Y que esto requiere entonces comprometernos todas y todos a crear espacios seguros y confortables para la expresión de todas las personas, a mantener también, sobre todo en Internet, unos pactos de convivencia que vayamos construyendo poco a poco, en donde podamos reflexionar y digamos, a ver, ¿cómo quiero que sea este intercambio? ¿Cómo quiero que sea este diálogo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Sí? ¿Cómo queremos habitar estos espacios digitales y públicos? Y cómo tienen que ser las condiciones mínimas para que todas y todos podamos participar abierta y libremente, sin rechazo, sin estigma y sin discriminación, ¿sí? Y entonces esto requiere que vayamos creando nuestros propios pactos para habitar el Internet y también reflexionar en cómo asegurar estos intercambios respetuosos, propositivos e incluyentes. También hay que reconocer que disentir es una manera de posicionar nuestra forma personal y colectiva. Entender que discutir es una herramienta básica para construir argumentaciones y para construir miradas nuevas y miradas distintas, pero sin olvidar que nuestras ideas no existen en el vacío. Nuestras ideas vienen de una trayectoria personal de vida, de una trayectoria personal académica, formativa, de activismo, de estudio, de trabajo, ¿sí? Y que a partir de esa trayectoria personal hemos ido construyendo estas ideas y que de ahí vienen nuestras ideas y que entonces en ese sentido al colocarlas traemos ese mundo detrás y también lo estamos poniendo delante de nosotros, ¿sí? Y también ser conscientes de que aunque parezca que el mundo virtual es poco tangible, ¿sí? Y no es real, pues es muy real y es parte de la realidad cotidiana que hemos tenido que construir y en donde entramos en juego muchísimas personas, ¿sí? Y a raíz de la pandemia no se diga que ha sido además un escenario de muchísimo crecimiento y de mucha oportunidad de aprendizaje sin duda, pero el que entonces tenemos que aprovecharlo de la mejor manera para construir disensos que nos permitan construir miradas incluyentes y positivas para todos. Y en ese sentido también creo que la clave es que la respuesta es colectiva. No podemos entrar a este mundo de manera aislada pensando que no formamos parte de una colectividad, ¿sí? Por otro lado, hay que aprender a discutir
sin sexismo y sin violencia, ¿sí? Por supuesto, colocar la discusión como una herramienta básica para el debate constructivo y para la democracia, pero cuidando siempre que no sea de manera violenta y cuidando siempre que no sea de una manera sexista, ¿sí? Que no sea diferenciada la participación que tienen las mujeres y los hombres en términos de oportunidad y en términos de acceso a estos espacios. Otro tip muy importante que nos hacen quienes han trabajado el tema es no responder a los ataques personales, porque estos muchas veces vienen o lo que buscan es desacreditar a la persona y no al argumento. Tratemos siempre de defendernos y de defender los argumentos y no a la persona en sí misma, ¿no? Y otra clave muy importante es escuchar y leer a los otros en redes sociales sin pensar que siempre están tratando de atacarnos, ¿sí? Hay que también generar y dar el beneficio de la duda y también pensar que muchas veces las preguntas, las opiniones o las argumentaciones son porque no hay información, porque se desconoce, porque no hay una comprensión clara de lo que estamos planteando, y entonces nuestro reto es plantearlo con mucha claridad para poder argumentar de mejor manera y convencer al otro, ¿sí? En ese sentido, entonces, el reto es fomentar la escucha y el intercambio, haciéndonos responsables de la forma en que interactuamos en las redes sociales, poniendo en el foco y en el centro este intercambio de posiciones, sabiendo que habrá polémica, sabiendo que habrá, por supuesto, diferentes posturas, pero busquemos siempre argumentos que nos permitan colocar lo que pensamos y lo que sentimos sin descalificar a nuestros interlocutores y a nuestras interlocutoras. Confiar, por supuesto, en el conocimiento situado, es decir, ser y reconocer que yo, ¿sí?, como secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, pues tengo una postura y una visión en donde estoy parada ahorita, en este momento, y que seguramente una mujer que vive en el ámbito rural o en el ámbito europeo, por ejemplo, en otro contexto, tiene una opinión distinta porque está en otro momento histórico, en otra región y en otra localidad distinta a la que estoy yo, ¿sí? Y poder, a partir de este reconocimiento situado, poder, por supuesto, colocar cuáles son las ideas que quiero compartir desde donde estoy parada yo en este momento, ¿no? No hay que tenerle miedo al debate, no hay que tenerle miedo a la confrontación, pero hay que tener claro que también en las redes sociales hay personas que no tienen necesariamente ganas de debatir ni ganas de escucharnos, sino solo de tener la razón, y entonces tampoco hay que entercarnos ni montarnos en esos debates que a veces nos desgastan innecesariamente, ¿no? Creo que parte de la estrategia central es entregar información, ir rompiendo mitos, ir rompiendo estigmas, ir rompiendo paradigmas que pueden generar encono o discriminación para poder abrir la conversación y el diálogo con respeto y con inteligencia y con cuidado de la otra y del otro. Soy una firme convencida de que hay que cuidar el debate, que hay que construir un diálogo productivo y que para eso hay que trabajarle con mucha conciencia y con mucha dedicación. Les agradezco mucho su atención y su tiempo y su escucha, y espero que pues, se animen a formar parte de este debate y a seguir construyendo diálogos, conversaciones y debates que nos permitan enriquecer y ampliar la mirada hacia la igualdad y hacia la no discriminación de todas las personas. Muchas gracias.